Bienvenidos a la exposición sobre Lex Mercatoria de la materia Derecho y TIC. En esta exposición abordaremos los temas más relevantes sobre la Lex Mercatoria, tales como su concepto, su historia y evolución, comparación entre la Lex Mercatoria medieval y la Lex Mercatoria moderna, sus elementos y su declive. Lex mercatoria es el vocablo latín para la expresión ley mercante o ley del comerciante en español. Es un conjunto de normas, principios, usos, prácticas y costumbres que son aplicables al comercio internacional y que se han formado a lo largo de los años. Es un sistema jurídico creado por y para mercaderes y por lo tanto se considera un segmento jurídico de clase, es decir, que se atiende a la propia naturaleza del comercio para crear un sistema de leyes que les sea útil, que facilite las actividades comerciales. La lex mercatoria o ley mercante tiene su origen en los usos y costumbres de los comerciantes de la Edad Media. Nace de hecho con el nombre de Jus Mercatorum y se convierte, con el paso del tiempo, en el ordenamiento básico para comerciantes marítimos y terrestres, principalmente marítimos porque eran quienes traían diferentes mercancías de otras localidades. Se tiene registro de que en 1475 el canciller de justicia de Inglaterra señaló que los comerciantes o los mercaderes no estaban obligados a las leyes locales, sino debían ser juzgados de acuerdo a una ley natural que todos conocían como lex mercatoria, que es universal o era universal en el mundo. A pesar de que la ley mercante tiene su origen en los usos y costumbres de los comerciantes de la Edad Media, lo cierto es que es una ley que también se plasmó por escrito. Algunos ejemplos de esto son los Consuetudines de Génova de 1056, el Constitutum Usus de Pisa de 1161 y el Liber Consuetudinum de Milán de 1216. También se llegó a documentar en estatutos corporativos que integraban tratados interlocales e internacionales, como el Arte de la Lana de Florencia, el Breve Mercatorum de Pisa y el Statuti Dei Mercanti de Parma. Es decir, era una ley moderna para su época, porque buscaba flexibilizar las operaciones mercantiles, volverlas más fáciles, menos costosas para las partes. En la actualidad, la ley mercatoria se conforma en realidad por organismos internacionales que buscan fijar las reglas aplicables al comercio internacional. También se enfrenta todavía mucho al problema de ser aceptada por otros países. Sin embargo, ha logrado desarrollarse independientemente de las legislaciones locales y por lo tanto ha logrado constituirse como un derecho autónomo muy efectivo. De hecho, se considera un referente en resolución de conflictos a nivel internacional y se constituye como una ley internacional cada día más aceptada por todos los países y por todas las personas que se dedican al comercio. Parte de las bondades y las particularidades de la Lex Mercatorum es que se podía sistematizar con otros sistemas legales como el sistema feudal, el eclesiástico, el urbano y el real. De hecho, tenía una cualidad muy grande, o tiene una cualidad muy grande, que es la de ser cosmopolita por su flexibilidad, especialidad y autonomía. La Lex Mercatoria moderna comparada con la Lex Mercatoria medieval. Si bien es cierto, la Lex Mercatoria moderna conserva elementos básicos de la Lex Mercatoria medieval, también es cierto que se diferencia de ella, sobre todo en los siguientes 3 puntos. Por un lado, la Lex Mercatoria trabaja en función de la soberanía de los estados que conforman a la comunidad internacional, es decir, considera su tolerancia y respeto. Adicionalmente, se deriva de la autonomía de la voluntad de las partes y su formulación está hecha de acuerdo a lo establecido por las instituciones internacionales. Dentro de los elementos que tiene la Lex Mercatoria encontramos, por un lado, los principios UNIDROIT, que son reglas generales que se han establecido con la finalidad de poder regular los contratos internacionales que derivan su obligatoriedad de la voluntad de las partes, y no así de la voluntad estatal que está expresada en leyes y tratados internacionales. Por otro lado, tenemos los usos y prácticas uniformes, que a su vez se componen de forma principal por los Incoterms. Los explicaremos más adelante, pero son un conjunto de usos que han sido recopilados y sistematizados por la Cámara de Comercio Internacional. Adicionalmente, están aquellos usos y prácticas uniformes
relativas a créditos documentarios, aquellas que son relativas a las garantías contractuales, así como aquellas que son relativas al cobro de documentos comerciales. Y por último, como tercer elemento de lex mercatoria, tenemos las condiciones generales de contratación y los contratos tipo. Para hablar de los principios UNIDROIT, primero tendríamos que determinar qué es UNIDROIT. UNIDROIT es una agencia de las Naciones Unidas que tiene por objetivo unificar el derecho privado. Estos principios UNIDROIT son aquellos donde se establecen las reglas generales que son aplicables a los contratos mercantiles internacionales y son de aplicación o son aplicables para las partes cuando son las partes quienes deciden que los contratos se rijan bajo estos mismos principios, o bien cuando se acuerda que el contrato va a ser regido por la lex mercatoria, ya que estos principios salvaguardan la autonomía de la voluntad. Son las partes quienes definen que el contrato sea estipulado bajo estos términos. El primer principio es la autonomía jurídica, que es el término del que acabamos de comentar. El principio competence, que es el poder que se les da a los árbitros para poder decidir su propia competencia en relación con un conflicto de la misma. De igual manera tenemos el principio 3, que son los usos y costumbres del comercio internacional, el principio de buena fe, el principio de fuerza mayor, el principio del deber de minimizar las pérdidas, el principio 7, que es aquel donde se establece cuáles son las implicaciones de aquello que se ha estipulado en el contrato y que puede ser modificado o alterarse de acuerdo a las circunstancias que lo motivaron. Por otro lado, tenemos el principio 8, que son los vicios de la voluntad y del consentimiento. Y por último, el principio de pérdida de oportunidades. Otro de los elementos que tenemos en lex mercatoria son los Incoterms, International Commercial Terms. Son reglas que se han definido por la Cámara de Comercio Internacional, utilizadas para poder llevar a cabo contratos de compra y venta internacional entre las partes. Surgieron en 1936 en su primera versión y es la Cámara de Comercio quien busca su actualización que sea de manera periódica. La última versión oficial publicada es aquella que es del 31 de enero del 2020. Es la Cámara de Comercio quien es la responsable de poder ejecutar esa actualización. En ellos se establece en qué momento los riesgos que están asociados a la mercancía son responsabilidad del comprador y en qué momento son riesgos que se transfieren al vendedor. Adicionalmente son de uso voluntario, sin embargo, se llevan a cabo para poder ejecutar transacciones internacionales bajo el amparo de estos Incoterms. Es en los Incoterms donde se definen cuáles van a ser las responsabilidades del exportador o bien del comprador en cuanto a el alcance del precio, el momento de la transferencia, el lugar de entrega de la mercancía, quién es el responsable de la contratación y pago del transporte, así como quién es el responsable de la contratación y pago del seguro. Por otro lado, otro de los aspectos que se contemplan es cuáles son los documentos que tramita cada parte y quién va a cubrir el costo, si es el comprador o es el vendedor. Por último, también se establecen ahí quién va a ser el responsable de los procedimientos y derechos aduaneros. Las siglas que se encuentran documentadas en esta lámina es donde se abrevia la fase del proceso comercial en el que están. La lex mercatoria es considerada como una soft law. Esto es porque no tiene un rango normativo, ya que las instituciones que lo crean no tienen poder legislativo. Son instrumentos que se consideran cuasi legales porque no tienen un carácter vinculante a nivel jurídico y no tienen un rango normativo. Es decir, está compuesto por declaraciones, principios, códigos de conducta que se emiten por organismos e instituciones internacionales que tienen por objetivo poder regular cómo es que se lleva a cabo el comercio entre ambas partes cuando ésta se ejecuta de forma internacional. Bien, como siguiente punto de nuestra exposición vamos a hablar sobre la aplicación de la lex mercatoria en la actualidad en los tribunales internacionales competentes. Uno de los principales organismos internacionales que permite la aplicación y la solución de los conflictos de los particulares o de las partes es la Corte Internacional de Arbitraje. Esta forma parte de la Cámara de Comercio Internacional que fue fundada en 1919 y que tiene sede en París, Francia.
En esta corte, dentro de las facultades o entre sus principales facultades se encuentra decidir el número de los árbitros, determinar el lugar de arbitraje, determinar el idioma y llevar todo el proceso de arbitraje entre las partes. Tal y como hemos venido explicando en la presentación, la lex mercatoria, a raíz de ella, se crean nuevos ordenamientos jurídicos comerciales. Esto en la práctica se puede ver contextualizado con los contratos atípicos, que son aquellos que no están regulados por la ley, pero que durante la práctica comercial se llevan a cabo estas operaciones. Por mencionar algunos de los ejemplos, tenemos el contrato de gestión de intereses ajenos, que es una nueva modalidad de intermediación comercial. Y a su vez también tenemos el contrato de transferencia de tecnología, que es aquel donde se cede el conocimiento técnico y el conocimiento como tal. Como conclusiones podríamos decir que la evolución humana y de la sociedad ha traído como consecuencia la necesidad de desarrollar familias de derecho y sus derivados, por lo que hoy en día tenemos una rama de derecho para dar respuesta a cada naturaleza requerida por la humanidad. No solo eso, también la evolución de la sociedad ha marcado la evolución de las familias de derecho existente. Tal es el caso de la lex mercatoria medieval y la lex mercatoria moderna. En el caso del comercio internacional, adicional a las leyes que regulan a cada país, se han creado acuerdos que permiten mediar las relaciones comerciales entre las partes, como lo son los Incoterms. Es decir, se respeta la soberanía de cada país, pero también se regula la compraventa hecha en el ámbito internacional. Lo más interesante para mí ha sido la transferencia de riesgos entre las partes. A medida que avanza la ejecución de la compraventa, se va transfiriendo el riesgo desde la ejecución de la compra, el envío de la mercancía, la entrega de la mercancía o el servicio, el bien o servicio, y la recepción. Muchas gracias.